Tucumán, y hoy vamos a tener el gusto de hablar con una diputada por la ciudad de Buenos Aires que es Miriam Bregman, que ya está del otro lado, y le damos la bienvenida al aire de la Tucumana de verano con Taza Venturelli y Gabriel Sanzano. La saludamos. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Buenos días. Bueno, imaginamos también que después de un intenso debate llegan horas, por supuesto, también de repensar y de imaginar qué va a pasar con esta ley, que ahora volvió a comisión, ¿no? Sí, volvió a comisión, es la manera elegante que tuvieron para salir del embrollo en el que se habían metido. En realidad terminó el tratamiento, porque lo que dice el reglamento, yo lo puse en las redes sociales Sí. mientras estaba saliendo del recinto para que no haya ninguna confusión, porque era evidente que no se comprendía mucho qué era lo que estaba pasando. El reglamento dice que cuando una ley que haya tenido tratamiento en particular incluso vuelve a comisión en este estado, significa que tiene que empezar de cero nuevamente, es decir, tienen que convocar a la comisión y hay que hacer todo el trámite de nuevo. Por eso es importante remarcarlo, porque acá lo que fracasó fue una estrategia de un gobierno que quiso cambiar en una ley ómnibus decena de leyes, creyéndose que por el resultado de un balotaje, que ya es algo bastante distorsionado, iba a tener la posibilidad de alinear a todo el mundo, hicieran lo que hicieran, incluso patotear, cortar el teléfono, porque no, el micrófono. No nos olvidemos también cómo fue de forma el tratamiento de esta ley, ¿no? Fue arrogante hasta en las formas, autoritario hasta en las formas. Sí, de hecho, bueno, hubo un momento, ¿no?, de las sesiones en donde se les cortó el micrófono, ¿no?, al diputado del Caño, y bueno, y hubo una intervención ahí en ese momento. Sí, esto comenzó con Espert, que ahora no aparece, no dice ni pío, tratando de esconder la voz de la izquierda, tratando de que no se escuche. No tenían los números para nombrarlo presidente de la comisión, porque nadie quería quedar escrachado nombrando a ese personaje presidente de la comisión de presupuesto, nada más ni nada menos. Lo hicieron a escondidas, rapidito. Bueno, todas estas cosas que nosotros comenzamos a denunciar desde el principio, como siempre dijimos, no eran un problema de forma o de ataque individual a algunos diputados y diputadas. Era el contenido, la relación con un contenido sumamente autoritario, donde si se discutía a fondo no podía pasar, porque te pongo el ejemplo más burdo. ¿Cómo podés decir que llamás a sesiones extraordinarias en enero para modificar desde el juicio por jurados o la posibilidad de instalar el juicio por jurados en la Argentina con la reventa de entradas? Es como, Claro. no tiene nada que ver, salchicha con dulce de leche, ¿viste? ¿Qué estás mezclando? Bueno, esto intentaron hacerlo porque cada lobby económico puso lo que creía necesario en una ley, y entonces uno le ponía una cosita, otro le ponía la otra, y Patricia Bullrich te metía la reforma penal. Yo decía en el recinto que la mejor manera de esconder un elefante es poner muchos elefantes juntos. Bueno, era esto, ¿viste? Cada cual metía lo suyo para que en todo ese mamotreto se perdiera la barbaridad que contenía cada cosa. Por eso hicimos un trabajo muy profundo todo este mes para diseccionar cada tema, convocar a los sectores que eran agraviados por cada tema en particular y empezar a hablar, porque acá está la destrucción de las leyes ambientales, destrucción de leyes laborales, es decir, ataca todo lo que uno se puede imaginar en el camino que tiene fijado Javier Milei, que es, según él mismo dice, un camino dolarizador, para lo cual necesita reventar salarios y jubilaciones. Claro, y también llama la atención un poco, por ahí da la impresión del nivel de improvisación importante de parte del gobierno, teniendo en cuenta que en general más o menos está marcado. Yo lo decía hasta Paula Modeo, una diputada tucumana que votó en general a favor de la ley, decía que ella no entendía por qué el gobierno no había hecho el poroteo previamente, ¿no? Como si no hubiera habido errores hasta de cálculo, pensando que iban a tener un apoyo que no tuvieron finalmente, y a su vez daba la impresión de que no lo buscaron, porque fue todo el tiempo muy agresivo el gobierno, especialmente el presidente, con todos los diputados, desde lo discursivo, desde las redes sociales. O sea, no sé si había una búsqueda de consenso, hasta daba la impresión que no estaban tan seguros de querer que salga, ¿no?, la ley. No, yo creo que sí querían que salgan, porque si no puede ser exculpatorio de lo que ocurrió. Ajá. Yo creo que querían que salga, por eso la mandaron y porque tienen que responder a cada uno de esos lobbies que hablábamos recién, lobbies económicos poderosos que había detrás de cada artículo de la ley, como lo hay detrás de cada artículo del DNU. Entonces, sí, querían, de hecho estuvieron ahí intentando hasta último momento.
Ahora, son Claro. eso. Yo recuerdo cuando tuve el primer debate con Javier Milei en el año 2021, que muchos se asombraban que no le había dado la mano, pero yo no le puedo dar la mano gentilmente a alguien que me dice todo el tiempo, zurda vas a correr, con el mejor lenguaje de la dictadura. Claro. Entonces, son eso. No sé por qué ahora algunos se asombran de tanta prepotencia. Yo tampoco creo lo de la inexperiencia. Están rodeados de gente que ha estado en el gobierno por años, Caputo, Sturzenegger, saben todas las maniobras del gobierno, se han beneficiado siempre, siempre han logrado quedar impunes con los desastres económicos y las estafas que los han rodeado. Entonces yo no creo que se manejan así. Si están impunes, Sturzenegger están impunes de sus crímenes de la gestión del gobierno de la Alianza, Caputo del gobierno de Macri, ¿por qué van a manejarse de otra manera ahora? Creen que todos somos sus súbditos y que ellos a las patadas nos pueden llevar a cualquier lado. De hecho, creo que si duró tantos días el tratamiento de la ley fue porque tenía demasiada gente con intenciones de ayudarlo. Acá es increíble lo que le han votado. Le han votado la posibilidad de emergencias y de delegaciones de facultades totalmente abstractas donde no se sabían para qué eran, donde las corrigieron hasta último momento, donde se habían olvidado de, ustedes saben que estuvimos tratando esta ley mucho tiempo y se habían olvidado de ponerle en llamado extraordinario, lo ponen después y todos siguen discutiendo como si nada. Y te digo algo que me parece importantísimo, que volvió a surgir el último día de sesión, pero que estuvo manchado el comienzo. Javier Milei estuvo diciendo todo el tiempo que le pedían coimas. Ujú. Entonces, Sí. ¿cómo le piden coima? Dice que hay valijeros, después lo dice un periodista de La Nación, Morales Solá, y no pasa nada, y todos siguen discutiendo como si nada, y si yo no lo planteaba, nadie decía nada, es como, acá se habla de coimas y no pasa nada. Sí. Bueno, la verdad es que así han salido las peores leyes de este país, y eso se proponían, que esta ley saliera con el mismo mecanismo, y yo felicito profundamente a quienes estuvieron en la calle, a pesar de las amenazas, de la represión de Patricia Bullrich, porque estoy convencida que sin esa calle permanentemente manifestando el descontento popular, no solo de los que estaban ahí, porque los que estaban ahí lo hicieron con gran valentía, sino de muchos más que se veían reflejados en la necesidad de expresar su enojo con esta ley, creo que cumplieron un rol muy importante para que esto no pasara como si nada, ¿no? Sí, bueno, es tremendo, la verdad. Y hubo este roce con otros diputados, digo, lo que pasa por ahí con los de la Libertad Avanza o con estas situaciones, ¿no?, de roce. Mira, lo que hubo fueron amenazas muchas. Yo, recordarán, el primer día estaba hablando y comenzaron a gritarme, a insultarme desde los propios invitados que tenían la pulsera esa de color que le dan a los invitados, es decir, alguien que estaba acreditado. Después apareció un personaje de Revolución Federal que algunos recordarán porque estuvo ligado, o está ligado, perdón, a la causa por el atentado contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, pero que en el caso de Nicolás del Caño y a mí también ese grupo nos agredió en la puerta del Congreso. Es decir, yo que hablo en defensa propia, no tengo por qué estar compartiendo pasillos del Congreso con un personaje que nos vino a agredir a la puerta, Nicolás del Caño y a mí, y todo esto rodeaba la sesión. Por eso les digo, en ese clima sesionamos. Aquellos que quieran ver acá inexperiencia o demás, no, yo veo método, un método prepotente, arbitrario, de estar rodeado de matones todo el tiempo, que se expresó acá. ¿Y este método va a ser recurrente, piensa usted, diputada, teniendo en cuenta que no funcionó, que le falló en este caso? Esperemos que no. Algunos lloran por televisión, yo no sé por qué lloran, porque como te digo, esto estaba cantado que iba a ser así. Claro. Estaba cantado que iba a ser así. Además, no nos olvidemos que Javier Milei, Caputo, Sturzenegger deciden poco, deciden muy poquito. Es decir, ellos se pueden pintar como leones, autodibujarse con camperas de cuero y potentes, pero acá detrás está el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario le dijo que no a participar el impuesto país, y eso no se lo iban a dar. No se lo iban a dar. Lo que pasa es que acá algunos quieren seguir jugando como que el lobo no está, pero el lobo está, se llama Fondo Monetario, y si no se discute esa relación de dependencia profunda con el lobo, con el lobo que controla desde Estados Unidos, es muy difícil. Estados Unidos tuvo este año, en el ejercicio anterior, $2 billones de déficit fiscal, pero la Argentina le pide déficit cero. Y es inédito, pero bueno, los gobernantes lo han aceptado, lo aceptó Alberto Fernández, se votó en el Congreso Nacional, incluso
con lo que hoy es Unión por la Patria en su gran mayoría levantando la mano y nadie se hace cargo, porque acá no se hacen cargo, que el terrible hundimiento de las jubilaciones también lo tiene de responsable Alberto Fernández, que la terrible herencia del Fondo Monetario es eso, y que ahora Javier Milei se para sobre eso para ir por todo, pero que acá hay muchos que tienen que seguir dando explicaciones y no estar viajando por Europa. Así es, diputada. Bueno, en horas del día de ayer también el gobierno presentó ley para derogar la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí, después salieron a aclarar que en realidad no había sido el gobierno, pero fue el jefe de bloque. Mirá, es difícil saber ya quién hace las cosas o cómo las hace, como te digo. Es todo raro, pero su locura y método, porque siempre se equivocan para el mismo lado, ¿viste? Nunca se equivocan para el lado de las necesidades populares que están siendo atacadas con tarifazos feroces, con aumento del transporte, con aumento de los alquileres, siempre se equivocan para el mismo lado. Más allá de eso, yo creo, y lo dije en el debate presidencial, se lo dije a Javier Milei en la cara, la reacción patriarcal ha sido utilizada por esta fuerza política como un elemento aglutinador, para aglutinar grupos de la derecha, ultrarreaccionarios muy diferentes, los aglutinaron con algunos elementos, y uno central fue la reacción patriarcal, el ataque a nuestros derechos, hasta la molestia por si alguien habla pronunciando la letra E. Bueno, cosas que suenan ridículas hoy cuando ya empezó el ajuste y muestran lo lejanas a la realidad de la gente que estaban, pero este elemento siempre les ha servido. Creo que alguien pensó en estos días que ante tanto descalabro político del gobierno podría volver a juntar la tropa con esto. Las mujeres no lo tenemos que permitir, sencillamente no lo tenemos que permitir. Más allá del debate parlamentario, usted marcaba, diputada, la importancia de la gente en la calle, y yo me pregunto, en un país que tiene ya una crisis económica muy profunda y con políticas que evidentemente apuntan a profundizarla más, ¿cómo va a ser? ¿Qué se nos viene? De verdad me resulta difícil imaginármelo, y también pienso que seguramente ustedes tienen algún pronóstico de lo que puede llegar a pasar y cuál va a ser el rol de la sociedad en los próximos meses o años, si estas son las políticas, ¿no?, que se proponen desde el gobierno. Yo creo que la movilización va a seguir creciendo, lo vi estos días. Recién compartía un artículo de La Izquierda Diario en mis redes sociales, donde un gran compañero periodista, Lucho Aguilar, él hace un reconto de todo lo que fueron estos días por abajo, ¿no? ¿Qué pasó en las fábricas? ¿Qué pasó en los lugares de laburo? Piensen que todavía no hay clases, entonces todavía no se ha sentido grande el ajuste que quieren hacer en el presupuesto educativo, el aumento de la canasta escolar. Va a ser imposible quedarse en su casa, porque están atacando a todos los sectores a la vez para una vez más beneficiar a lo más concentrado de la economía. No nos olvidemos que la ley Ómnibus tenía un capítulo donde directamente había un régimen de promoción industrial para los más ricos del país, mientras la atacaba a todos los demás sectores. Entonces espero que la movilización crezca, espero que las centrales sindicales rompan con esa pasividad en la que han caído de nuevo. Yo no creo, sinceramente lo digo, que con comunicados de prensa vayamos a convencer a este gobierno, sino que hay que empezar a construir nuevamente un paro nacional activo en el camino de una huelga general para derrotar todo el plan de Milei y Caputo. Ellos tienen claro lo que quieren. Todo el tiempo que se les dé los van a usar para avanzar en ese camino nefasto de la dolarización. Sí, seguramente es el plan del que vienen hablando desde la campaña. Y también pienso si va a encontrar el gobierno el límite en la gente, ¿no? Si de alguna manera en algún momento, al menos por demagogia o por lo que fuere, va a escuchar un poquito que ya el ajuste no da para más. Realmente no da para más y sigue ajustando. No sé cómo lo imaginan ustedes en lo económico eso. Veo difícil que pueda escuchar por lo que les decía, porque se han vuelto a subordinar atándose de pies y manos a un plan económico delirante que es el del Fondo Monetario. Entonces, cuando lo único que importa es el pago de la deuda, los intereses usurarios, que los amigos de Caputo y de Sturzenegger hagan negocios financieros, eso es incompatible con escuchar las necesidades populares. Cuando hoy no podés alquilar, cuando los alquileres te los quieren hacer por 3 meses, ¿qué familia puede alquilar por 3 meses? Claro. Es decir, te mudás, te digo el ejemplo clásico de la ciudad de Buenos Aires, pero será lo mismo en Tucumán o en cualquier lugar. Te mudás a un barrio, ponés los chicos a la escuela, conseguís la vacante con mucho y a los 3 meses te tenés que mudar de nuevo. ¿Quién puede creer que una familia puede vivir así?
Claro. No. ¿Te parece que eso es de casta o eso es un derecho elemental a tener un techo, a poder vivir con tu familia? Y ya no estamos hablando de acceder a una vivienda, pensá lo que hemos retrocedido los últimos Claro. años, ¿no? Sí. Y yo esto lo ligo mucho porque yo trabajé muchos años en el Banco Hipotecario Nacional, que fue privatizado, y desde que se privatizó nadie más puede decir que obtuvo una vivienda por el Banco Hipotecario. Entonces las privatizaciones que también contienen esta ley ómnibus, o contenían esta ley ómnibus, tienen que ver con eso. Cuando privatizan es para destruir, es para que hagan negocios unos pocos, no para que vos tengas luz todo el año, para que tengas gas todo el año, para que haya acceso a la vivienda. Díganme, ¿alguien más escuchó hablar del banco hipotecario alguna vez? Y yo lo viví en carne propia, vi cómo echaban a mis compañeros, vi un proceso totalmente doloroso, pero también con el tiempo se vio para qué lo hicieron. Sí. Destruyeron la política de vivienda, entonces o te metés en un tema usurario como los créditos UBA, que son una estafa, o no tenés vivienda en la Argentina. A eso llegamos. Entonces no me vengan con el cuento de la libertad. ¿Qué libertad de vivir bajo un puente? ¿Cuál es la libertad que propone Javier Milei? Decían que el problema era la ley de alquileres. La ley de alquileres tenía deficiencias, pero en el sentido inverso de lo que hicieron. Entonces que el DNU siga vigente también es un problema que es acuciante. No puede seguir vigente ese DNU. Así es. Bueno, diputada, en el día de ayer también se hacía un tuit, ¿no? Desde la oficina del presidente, en donde se ponía una lista con los que votaron a favor y en contra de la ley. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? Que es una vergüenza que lo hagan desde una cuenta oficial, porque sabés que te voy a contar un secreto. Dentro de la ley ómnibus que pretendían aprobar, yo me había anotado para hablar en ese punto casualmente, lo había estudiado especialmente, se prohibía hacer eso. Se prohibía hacer eso. Mira vos, utilizar las cuentas oficiales para debates políticos particulares. Y ahora lo hicieron ellos. Entonces, es toda una chantada tan grande, una vergüenza tan grande que sí, yo quiero que la gente sepa quién votó en general esto y sepa el desastre en el que iban a llevar al país aprobando esto. Pero yo no me contradigo, no escribo en una ley que será castigado el que utilice las cuentas oficiales para hacer algo así. Y diputada, ¿qué cree usted que va a pasar ahora? ¿Va a volver la ley de alguna manera al recinto en algún momento? ¿La van a desmembrar y tratar de aprobarla en partes? ¿Cómo cree que va a ser la estrategia del gobierno de ahora en más? No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos, todo el mundo nos pregunta eso, cuándo hay reunión de comisión, pero no lo sabemos. Javier Milei sigue de viaje, en un viaje muy peligroso y con consecuencias políticas graves. Lo que está haciendo, está justificando cuestiones injustificables que la Corte Penal Internacional está interviniendo, es decir, él sigue en su camino como si no pasara nada y utiliza las cuentas oficiales para cuando le agarra este ataque tuitero, seguir atacando a quienes lo habían acompañado. Entonces, la verdad es que quienes lo habían acompañado ya sería una muestra de servilismo extremo si vuelven a acompañar una cosa así. Bueno, veremos qué sucede con eso, porque la verdad es, ayer nos decía Pablo Yedlin que él cree que ya no va a volver al recinto en esta forma, ¿no? Pero bueno, veremos, habrá que esperar. La verdad, diputado, el panorama económico es muy difícil, el panorama político también. De alguna manera, el Congreso ha mostrado que también tiene una función muy importante y que por más que a veces quieran hacer creer que quien ha ganado una elección del Poder Ejecutivo tiene un cheque en blanco, el Congreso ha cumplido con esa función, en este caso, de controlar al Poder Ejecutivo, ¿no? Me parece que va a ser importante el rol de ahora en más en este sentido. Sí, yo tengo menos expectativas. A mí me gustaría que se sepa qué pasó con esas valijas del tabaco y de las cerealeras que habló Milei. Me gustaría que se sepa qué pasó con las coimas. Me gustaría que se sepa quiénes son las empresas ligadas al narcotráfico que pusieron dinero en la sesión. Porque si no, como va para un lado puede ir para el otro. Y la verdad, yo no voy a naturalizar eso. La verdad que no es para naturalizar, diputada. Le agradecemos un montón esta comunicación, como siempre un gusto, y bueno, a la espera de lo que siga sucediendo en el Congreso de la Nación. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para toda la ciudad. Bueno, muchas gracias. Un saludo. La diputada nacional Miriam Bregman.